en lo que ha pasado antenoche, anoche, como está Bogotá, pues no lo deja uno de impactar ese tipo de noticias, sobre todo cuando son cosas reiteradas, ¿no? O sea, uno como trabajador oficial, en mi caso, que soy profesor de colegio público, pues uno siempre va a promover, y más yo que soy de sociales, porque a mí me toca por obligación, el uso de respeto a la autoridad, el respeto a las instituciones, el manual de convivencia, la convivencia, el respeto a la autoridad, o sea, en el caso de nosotros los colombianos y los ciudadanos, pues el respeto a los órganos de autoridad, como la policía, como tal. Pero digamos que es la versión oficial de nosotros los trabajadores, y en particular la mía. Sin embargo, pues uno se empieza a dar cuenta que es un problema de legitimidad, es decir, la gente no cree en las instituciones hoy. Y básicamente no creen porque las mismas instituciones se han encargado de que no crean en ellas. Pues eso es lo que pasa con la policía, ¿no? Que la policía hoy es una institución que no representa el sentir de los colombianos. Es común que uno empiece o escuche mejor que hay personas que empiezan a buscar ventajas, beneficios fuera de la policía. No, uno no ve a la policía como una ayuda, sino todo lo contrario, más aún cuando la noticia es que matan a alguien por un procedimiento policial mal hecho, y la noticia del día anterior es que cogen una banda de asaltadores de casa, que hay dos policías involucrados, y la noticia de la semana pasada es que los policías ayudan a llevarse en motos, si vieron también la noticia, prácticamente secuestradas a los patios con complicidad de la policía, y la anterior es que en unas violaciones de menores de edad aparece un policía y gente del ejército involucrada, y que uno que empieza a dar cuenta con muchas las situaciones que hacen que el colombiano promedio no reconozca en la policía una figura de autoridad. ¿Y por qué empezamos con este tema? Pues porque el tema de hoy, si bien no tiene nada que ver con esto, pues hace parte de ese mismo sentimiento, y es qué hacemos en un mundo en el cual hay una referencia bastante clara a la desigualdad. ¿Cómo hacemos en este mundo en el cual la figura de autoridad no refleja autoridad, sino que todo lo contrario, hace es que la autoridad se pierda y que la desigualdad se amplíe, que es lo que pues, le está pasando ahorita a la policía? Y ya muchos años así de por sí. Lo que pasa es que ahorita el Internet y todo pues lo magnifica. ¿Qué tiene que ver con el tema de hoy entonces? Hoy, según lo que teníamos planeado, era la continuación del feminismo, que era ese tema que hablamos de las filosofías del siglo XXI, y es un tema de alguna manera, es como una rama que se le abre al feminismo, y que tiene que ver con esa situación de la autoridad y sobre todo de respeto a la diferencia. Por eso hablamos de la policía, porque si uno se da cuenta, el problema de lo que pasó pues, fue un asunto de falta de respeto, tanto por un lado como por el otro, pero sobre todo, pues cuando hay un muerto de por medio es bastante incoherente, ¿no? Que uno hable de respeto cuando ven las imágenes al pobre señor, que lo vaya o no, que lo haya buscado, porque no lo sabemos, todo pareciera que no era la primera vez que habían tenido inconvenientes, pero pues es una falta de respeto que terminó en una muerte de un inocente. Y eso de alguna manera tiene que ver con el tema de nosotros hoy, que es el discurso de los géneros, porque en Colombia el asunto del género está diseñado precisamente, o mejor, en Colombia la palabra género se ha asumido de dos posturas, en la cual la falta de respeto también ha llevado a muertos, ha llevado a golpizas, ha llevado a acciones en contra de personas que simplemente son distintas por tener una opción de género distinta. Entonces, de alguna manera, nosotros vemos que si no con noticias para nada parecidas, el problema social de raíz es el mismo. Y es esa falta de respeto en Colombia que genera desigualdades en Colombia, tanto de una institución como de la persona en sí. Y bueno, el tema que tenemos hoy son los discursos sobre el género, que es el tema de la guía número 8. Entonces les voy a compartir en este momento la pantalla. Ahí creo que ya la están viendo. Eh, el tema de ustedes entonces son los discursos de género,
Y de alguna manera esos discursos de género que nos permiten hablar a nosotros, nos permiten hablar de una sociedad distinta. De alguna manera, ustedes hoy hacen parte de una sociedad en la cual el discurso del género y qué es el género y por qué hay que hablar de género, pues son discursos que para ustedes hoy son del común. Este tema se presta mucho a la interpretación y sobre todo se presta mucho a la confusión y a la, ¿cómo lo digo yo? Como a como a la falta de empatía entre gente mayor y ustedes, o entre otro tipo de ciudadanos y ustedes, o entre los mismos jóvenes de hoy, ¿cierto? Entre ustedes como juventud colombiana, pues porque hay un mundo muy cambiante, como lo hemos visto, el capitalismo y la globalización ha permitido a cambiarlo, pero además de eso, este asunto de los géneros de alguna manera riñe con lo que tradicionalmente se ha entendido en Colombia que es el género. Entonces, en la guía número 8 empezamos a hablar de la importancia del género, sobre todo porque en Colombia siempre se ha concebido el género desde dos versiones, el hombre y la mujer. Ese es el género que hay en Colombia. Lo masculino y lo femenino. El macho y la hembra. Siempre se ha caracterizado así. Y si no, dejen cuenta ustedes cómo comienzan figuras de música, como ustedes en la parte cultural, los que escuchan reggaetón, los que escuchan música de plancha, los que escuchan norteña, casi siempre en la música, en el deporte, en las artes, en la política, en lo que estamos hablando, en instituciones como la policía y demás, pues hay situaciones en las cuales el género siempre se ha mirado desde una doble mirada, o el hombre o la mujer, y pare de contar. Esa era la mirada que existía del hombre, del género. Usted es hombre o es mujer y ya, no hay intermedios. Eso viene a cambiar más o menos después de los años 70 y en Colombia esa propuesta empieza a cambiar, empieza, digamos, a entrar en este discurso del cambio desde la dinámica de empezar a enseñar sobre los géneros. Yo creería que después del 2000, más o menos, ustedes son de alguna manera esa primera generación de estudiantes que ya ven estos temas en el aula, por ejemplo. Aunque no tengamos clase en el colegio formal, estamos hablando de un tema que, por ejemplo, en mi caso, no se vio. Y estoy seguro que en el caso de sus papás nunca lo dieron en el colegio. Inclusive era un asunto de problema, era un asunto de pelea entre familia, hablar de temas como la homosexualidad, o era algo mal visto, o era algo, inclusive algunos los decían, empezaba el chantaje moral desde la familia colombiana, que en muchos momentos cuando la misma familia le decía, usted a mí no me traiga sus problemas a la casa, yo no quiero saber de usted que usted está metido en eso. Eh, esa gente, yo confío y yo respeto a la diferencia, pero con tal de que no llegue a mi casa. Yo lo respeto, pero de puertas para afuera. Si eso llega a mi casa, entonces vamos a tener problemas. ¿Ve? Entonces, esa disparidad que hay, digámoslo, de alguna manera, hasta una doble moral, ¿cierto? Porque ahí también hay que hablar de lo que es la moral y esa doble moral que suele caracterizarnos a los colombianos tradicionalmente, además en un país tan tradicional como este, pues eso de hablar de los géneros era algo hasta pecaminoso. Uno muchas veces escuchaba situaciones como la religión habla de hombre y mujer, no más. Y es que de alguna manera fue el énfasis de mucho tiempo y de mucha educación en Colombia, de que la religión y la educación iban de la mano. Y que la religión decía que eran dos, entonces eran dos. Y que tenían que ser hombre y mujer, no hombre y hombre, ni hombre y mujer, ni mujer ni mujer, como dijo la reina. Sin embargo, vuelvo y repito, después del 2000, más o menos, en Colombia empieza esta tendencia a surgir. Tal vez no era que fuera ahí, muy seguramente eso estaba desde la época de la independencia, pero va a ser en este momento en el cual esos discursos van a empezar a florecer en Colombia precisamente porque elementos como el feminismo empiezan a, como lo vimos en la clase pasada, empiezan a tener una mayor
proporción en el estudio y en la vida del colombiano promedio. Y por eso, entonces empiezan a aparecer figuras que empiezan a hablar de lo femenino y lo masculino. Y ojo, aquí empieza la gran diferencia que es la que pareciera tonta, pareciera simple, pero es una diferencia que los interpele a ustedes, que los trata directamente, porque es el mundo al cual ustedes van a salir en menos de 5 o 6 meses. Y es que hoy ya no podemos hablar de que usted es hombre o es mujer porque nace hombre o nace mujer. Hoy tenemos, perdón, masculino o femenino porque usted nace hombre o nace mujer. Usted construye su propio género y eso es un cambio fundamental porque antes, como les digo, como les estoy diciendo, como les estoy mostrando, el discurso sobre el género no se construía, a usted se lo empacaban, por así decirlo. Nació hombre, entonces tiene que ser macho. Nació mujer, entonces tiene que ser femenina o hembra. Así es simple. En algunas palabras hasta lo dicen. En muchas canciones de vallenato y de reggaetón lo dicen. O sea, con esas palabras que estoy usando yo lo dicen en las canciones. Y se escuchan en rocolas y se escuchan en fiestas, donde el macho es el fuerte, el varón, el decidido, el musculoso, el que no se queja, el que hace lo que tiene que hacer, más o menos parecido a lo que estamos viendo del problema de respeto con la policía, ¿ven? Más o menos una figura del policía que construye en esa lógica, el macho, el que no me dejo, el que hago cumplir la ley por medio de la fuerza, que fue lo que pasó, y miren lo que va, miren lo que ha generado eso. Acá es la figura del que, el que no me quejo, ¿ve? Y la figura de la mujer era entendida como la encargada del hogar, la callada, de alguna manera la sumisión al hogar, tener hijos, formar una familia, ser honesta, mantener la educación de sus hijos, mantener la tradición de ir a la iglesia los domingos, ¿cierto? Intentar mantener esa cohesión del hogar, así se sepa que el marido tiene amante, pero mantener esa fachada de un hogar funcional. Esa era la mirada del discurso del género antes. Entonces, como usted nació mujer, ok, su función social va a ser encargada hacia lo débil, por eso que hablaba del sexo débil y del sexo fuerte, que es una pendejada hablar de hoy, pero en esos términos de antigüedad, de hace menos de 30, 40 años, aún se decía el sexo débil era la mujer, el sexo fuerte era el hombre. Hoy sabemos que es completamente lo opuesto en muchos lados, pero pues en este momento, digamos que así se empieza a construir el género. Entonces, cuando a ustedes se les presenta después del 2000, que ya es la época en la cual usted nace, y le dicen, no, 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 es que el género no es algo que venga con usted. Usted a medida que crece, usted construye su género, pues se abre todo un abanico de posibilidades que no existían, o que tal vez sí existían, pero por ese temor hacia los dos únicos géneros estaban encerrados dentro de sí y no podían mostrarse. Por ese motivo, por eso le digo, eso no es de ahorita, tal vez en Colombia, pero esto tiene mucho, mucho tiempo. Entonces, cuando se permite esa apertura, aquí lo dijimos después de los años 80 en el mundo, creería yo que después de los años 2000 en Colombia, casi una diferencia de 15, 20 años en Colombia, empieza a aparecer situaciones en las cuales uno diría, profe, ¿y usted por qué no me está hablando de esto? Porque de alguna manera esto toca los cimientos más importantes del estudio de la filosofía hoy. Y es que la filosofía desde la época de los griegos lleva preguntándose lo mismo y cada vez tiene una mirada distinta. Cada tiempo le da una respuesta distinta a la misma pregunta. En la época de los griegos, las preguntas, si ustedes se acuerdan, lo vimos el año pasado, eran, ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la naturaleza? ¿Por qué estoy en la vida? ¿Qué es ser humano? ¿Qué es el hombre? Y cada uno de su tiempo le da una respuesta. Cuando aparece el cuento del género y el discurso de género, volvemos a la misma pregunta. ¿Qué es el ser hoy? ¿Qué es ser hombre hoy? ¿Qué es ser mujer hoy?
qué es ser femenino y masculino. Yo como hombre puedo tener una condición de género distinto al ser masculino. Yo como mujer puedo tener una condición de, una construcción de género distinta a la obligatoriedad de ser femenina. Entonces ahí es donde empieza a decir qué es el ser. Hoy el ser del siglo XXI, en este caso, sería el ser que se construye a sí mismo. Y a usted le pueden tener toda la tradicionalidad católica, cristiana, en su forma de ser, diciéndole a usted, es que a usted le toca ser así. Pero una cosa es que a usted le digan y otra que usted lo asuma. Antes a mucha gente de los años 80 y anteriores les tocaba hacer porque los papás le decían que así era. Ustedes ya tienen la facilidad de decir, no, un momento, mira, yo nací hombre, pero me gustan las mujeres. Yo nací hombre, pero me gustan los hombres. Yo nací hombre, pero me gustan ambos sexos. Y no está bien o está mal. Son simplemente definiciones de la personalidad. Entonces, por eso, el ser, esas preguntas filosóficas de hace 3000 años, vuelven y aparecen al siglo XXI. ¿Qué es el ser? ¿Cómo se hace el ser? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Qué es vivir? ¿Cómo voy a vivir en este mundo? ¿Cierto? Y aquí retomamos lo que dijo el señor Sigmund Bauman, que vimos en la guía número 6, creo, ¿sí? Con el tema de la modernidad líquida, cuando el hombre decía que todo lo que era sólido, todo lo que se creía incambiable, inmodificable, en esta época cambia completamente. Por eso él llama modernidad líquida. Todo lo que se creía sólido, toda la estructura como la familia, la religión, la policía, la salud, la educación, entra en un completo remesón y todo cambia hasta lo que es hoy. Y por eso él dice, hay mucha necesidad de aferrarse. Ustedes empiezan a ver discursos hoy, por ejemplo, y la pelea básica que hay en Colombia es un discurso tradicional que se quiere aferrar a lo tradicional, a respetar la policía, a respetar la autoridad, a respetar la política, al decir que un político es inocente cuando está siendo investigado por las altas cortes y decir, no, 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 es que aquí todo se soluciona por medio de la bala, cuando sale el tipo diciendo, suelten a este político porque si no, bala es lo que viene. Es ese tradicionalismo, digamos, machismo, costumbrismo, en contra de una mirada completamente distinta que es la que, en la cual ustedes se están formando. Que es decir, no, 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 lo que antes era sólido y que se creía incambiable, tiene tantos cambios como aristas que usted se lo puede imaginar. O sea, eso que usted creía que no se iba a tocar, realmente llega un movimiento como el feminismo y lo hace Boronas. No necesita mucho, no necesitan incendiar los CAI de policía para volverse Boronas. La policía hoy no necesita que haya un enfrentamiento en toda la ciudad de Bogotá para que se vuelva Boronas lo que pasa en la policía. Des en cuenta, solamente se necesitó una cámara de celular y una situación muy triste y una cámara de celular en el momento justo para derrumbar toda una tradición de la policía, o bueno, toda una idea de la policía de ayuda a la comunidad. No se necesitó más, solamente que necesitó una cámara de un celular, y una cámara del celular dice más que 40, 50 años de tradición. Inclusive puedo decir yo en parte que hasta de mentiras que se han construido al modelo de lo que debería ser, que todos nosotros sabemos que nunca pasa, pero que se cree incuestionable. Que era incuestionable. Ustedes aquí 10 años, ustedes creían que a la policía que le podía cuestionar un muerto, más aún cuando estábamos en la época de la seguridad democrática. Ustedes creían que hace 10 años que podía haber una imagen de un CAI incendiado porque presuntamente un policía había abusado de la autoridad de una persona, ¿no? Hace 10 años que eso era palabra y era ley. Hoy, un video cambia toda una construcción de 10 años
y empiezan a aparecer voces de personas que empiezan a decir, no, 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 hay que retomar, hay que volverle a dar importancia a la policía, ¿no? Y hay otros que dicen, no, para nada, ahí es al contrario, hay que cambiar la, la, la forma como están actuando porque no está sirviendo. Entonces, eso es lo que nos muestra la modernidad líquida, cómo la solidez de las estructuras realmente cambian. Y para el caso de nuestra sociedad colombiana es una estructura, y una estructura grande que un asunto como el discurso del género la puede derrumbar en menos de 2 años. Por ejemplo, estamos hablando de estos temas en una clase de filosofía. Esto no se pensaba, las clases de filosofía prácticamente eran clases de historia de la filosofía. Uno no pensaba que en filosofía se fuera a hablar de la homosexualidad y que fuera a hablar en términos positivos, porque siempre eran términos del pecado, ¿no? De lo que no hay que hacer, no en términos de decirle, si usted quiere hacerlo, hace parte de su identidad. ¿Eh? Entonces, ese tipo de cosas cambian y eso es lo que construye esa relación que hay hoy entre discursos de género y filosofía. ¿Listo? Por ese motivo, pues se abren tantas miradas que con el grupo LGBTI, ahí algo hablamos, pero también eso nos trae otra mirada que es, bueno, hoy qué es ser femenino y hoy qué es ser masculino, porque hoy no podemos hablar de que el hombre masculino, para que sea redundante, pero así es, que el hombre masculino, que la masculinidad del hombre se tiene que organizar a partir de la masculinidad de sus antepasados. Es decir, si su papá llegaba borracho a la medianoche, o bueno, no, no, digamos que es un ejemplo, ¿no? No creo que aquí sea. Pero si llegaba el hombre de la casa, borracho, un viernes a la medianoche, con un pollo asado, a llorarle a la mamá, a pedirle perdón, pues hombre, uno que empieza a dar cuenta que esa figura del masculino, de esa masculinidad, pues está mandada a recoger. No es muy decente para la sociedad como la suya llegar borracho, pegarle a la novia, luego llorarle, pedirle perdón, llevarle flores, y a los pocos días otra vez borracho, porque pues realmente no genera esa mirada del discurso del género, pues no tiene nada que ver. Ahí hablamos algo, retomamos algo de la novela de Satanás para hablar también lo que ocurre. Y el taller que yo les presento son 2 puntos, por favor. Pilas porque me ha pasado ya con el taller anterior, que eran 2 puntos y solamente hicieron uno. Entonces tienen la mitad de la nota. Y además lo hicieron mal, algunos. Entonces, por favor, pues, leerlo bien. En el primero, yo les pongo 2 imágenes. Eh, la idea cuál es? Primero que ustedes miren la imagen, las 2 imágenes. Puede ser una página por cada imagen, o página y media, o una hoja por lado y lado, como quieran. Donde ustedes miren la imagen en sí. Me hablen de qué tipo qué nos quiere mostrar la imagen, qué nos está mostrando detrás de ella, qué nos quiere dar a entender, cuál es el discurso del género que hay en esa imagen. ¿Listo? ¿Qué nos quiere mostrar? Esta imagen son del mismo año. Y el segundo punto, la idea es que ustedes hagan esto mismo, pero en la actualidad. Cojan 2 imágenes actuales, por ejemplo, les digo, pueden ser memes, pueden ser novela, pueden ser un video de reggaetón, pueden ser... Y cuéntenos, ¿qué está mostrando esas 2 imágenes? ¿Hay diferencia? ¿Cómo se habla del género? ¿Se alcanza a ver algo del discurso del género o no en esas imágenes? La primera, entonces que la pongo acá, es la típica, la tradicional imagen de un juego de set de cocina que salió en diciembre para Estados Unidos, en la Navidad de 1984, que aquí hay alguna imagen vieja, en la cual aparece Barbie, ¿cierto? El juego de cocina, el Dream Kitchen de Barbie, en la cual podemos ver la típica imagen de la mujer tradicional y de ese concepto de ser femenina porque está en la cocina. Si ustedes se dan cuenta, la imagen es una cocina rosada, ollitas, la Barbie delgada, ¿cierto? Cabello rubio, su niña también, tiene una niña al lado,
comidita en la nevera, tiene lavadora, o sea, es el espacio feminizado. La cocina es para la mujer, pare de contar. Aquí no vemos a Barbie con el hijo, por ejemplo. Aquí no vemos a Barbie con el esposo. Aquí no vemos al esposo de Barbie cocinándole, por ejemplo. No, es Barbie y su niña. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando ahí? Hombre, que es un discurso del espacio físico de la cocina como el lugar de empoderamiento de la mujer. La mujer sirve si está en la cocina, ¿cierto? La niña, o sea, además es una niña, no es un niño. Como la niña desde pequeña aprende que la cocina pues es el lugar de juego. ¿Y a quién estaba dirigida el juego como tal? Pues a las niñas de 1984. Por eso fue un juego que se sacó para la Navidad, para que las niñas compraran la Barbie juego de cocina, el Dream Kitchen. Además del nombre, ¿no? Dream Kitchen, la cocina de los sueños de Barbie. O sea, como si las mujeres, o bueno, como si el sueño de la mujer fuera tener una cocina como Barbie. Y la segunda, que es la que yo les había puesto a ustedes en el inicio del Moodle, pues es la imagen de este grupo que fue muy reconocido, que tuvo su gran florecimiento el año pasado con la película que ganó Oscar. El original, ¿cierto? Que es el grupo Queen, que pues en lo particular es el grupo que a mí más me gusta. Es alguna imagen del álbum Works, en la cual el vocalista, que era Freddie Mercury, persona mundialmente conocida por su homosexualidad, se convierte en un ícono de esa cultura diversa, en la cual aparece un hombre con imágenes de mujer, los cuatro disfrazados de mujeres, en un lugar tradicionalmente ocupado por la mujer, que es la cocina, la sala, la casa, pero toda la canción que se llama I Want to Be Free, o quisiera ser libre, o desearía ser libre, pues habla precisamente de cómo el espacio, cómo se construye mejor una libertad que es la que él está buscando, que no es en el hogar y no es lo tradicional, sino como la expresión de él, pues hace parte de su libertad. Queen, que es el nombre de la banda, pues se vuelve un icono a nivel internacional de esos movimientos diversos. Y como en el mismo año, porque también es de 1984 esta foto, que el álbum salió el mismo año, creo que esta foto salió en agosto y el juego de Barbie salió en diciembre, es algo así, son del mismo año, pues nos muestran dos realidades distintas. En una, la tradicional, en otra, la diversa, ¿listo? Entonces la idea es que primero hagan el análisis de estas dos imágenes, como a ustedes les parezca y tal. Y luego hagan esto mismo con dos imágenes actuales. Pueden ser de 2 años, de máximo 5 años de antigüedad, porque pues hoy es mucho más abierto. Y por último, los invito a ver este video. Aquí está el logo, pueden verlo, de un grupo de chicas en Brasil que debido a su condición humana son transgénero, o sea, eran chicas, hoy son hombres, y como a partir del fútbol, porque es Brasil, porque no hay nada que hacer, ellos consiguen, bueno, sí, ellos porque son hombres, ellos consiguen todo lo que la sociedad no les quería dar. O sea, a partir del fútbol y convirtiéndose en un equipo de fútbol, es que empiezan a conseguir ayuda psicológica, derechos civiles, apoyo a la diversidad, tratamiento hormonal como equipo de fútbol. Entonces, pues es interesante ver esa situación, como el fútbol también nos ayuda a construir identidades de género. ¿Listo? Muchachos, entonces no siendo más, no sé que haya pregunta de lo que hay que hacer. ¿Está claro o no está claro? Todo claro, profe. Bueno, todo claro, profe. Ese es el trabajo, por favor, entréguenlo esta semana. Y los que tienen que hacer el plan de mejoramiento, por favor, háganlo, porque no nos queda más tiempo. Y pues cuídense si van a Bogotá. Bogotá ahorita no está muy bonita, entonces, por favor, cuídense, ¿no? No está muy decente lo que ocurre, pero bueno. Muchachos, chao. Vayan a desayunar. Ya dije que quedan. Bueno, profe. Chao, profe, que esté muy bien. Chao, gracias. Y envíenos, por favor, la información para subirle las notas. Chao, pues. Chao, profe, gracias. Chao, chao.